y un diplomado, a mí me costaba como 16,000 pesos, pero la verdad es que fue de lo mejor que pude haber hecho, porque ahí lo daban las tres casas encuestadoras, que resultan Mitofsky, Soslimsa y Parametría, y fue muy bueno, o sea, porque la verdad fue un dinero muy bien invertido, o sea, porque eran cosas que en la carrera, mi carrera de ciencias políticas era muy raquítica en la parte de ciencia política, en realidad era pura AP, era pura gestión pública, pero además en la Autónoma del Estado de México. Y era ciencias públicas y administración pública, pero yo creo que era un 80% de AP, un 20-15% de ciencia política. O sea, no había unas materias por ahí de partidos políticos, análisis político 1, 2 y 3, y eso era todo lo que veía de ciencia. Y a una materia de opinión pública chafísima que le daba un tipo muy malo. Entonces era ciencia política y administración pública. Era ciencia política y administración pública, porque casi en todos lados está junta. Nada más que cuando eso también pasa. Cuando sucede eso, generalmente lo que pesa más en el currículo es administración pública. Y la parte de ciencia política que siempre se relega. Después ya se hizo como 50-50, pero tuvo que haber una reforma al plan, se abrieron áreas de especialización como las que las abrimos para ustedes. Hola a todas y a todos, estamos en una emisión más del Aguijón en la cápsula El Mitote. El día de hoy estamos con el doctor Oniel Jiménez. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato del Departamento de Estudios Políticos. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, Luisa, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Qué bien. Bueno, miren, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la comunicación política, porque son los temas de investigación del doctor Oniel, ¿verdad? Así es. Y bueno, todo esto bajo el contexto de que ya vienen las elecciones el siguiente año, entonces pues estamos todos a la espera de lo que va a acontecer y queremos hablar un poquito de qué es la comunicación política. Claro, bueno, la comunicación política es aquel flujo, digamos, o el intercambio de mensajes con intencionalidad, digamos, política entre actores dentro de los medios de comunicación, los partidos políticos y también los ciudadanos, la opinión pública, los ciudadanos como nosotros. La comunicación política es importante porque es la forma de comunicar las demandas de los ciudadanos hacia los gobernantes, las autoridades, y también las políticas públicas que aquellos gobernantes pueden o quieren llevar a cabo en una determinada comunidad política, darlas a conocer también a los ciudadanos, ¿no? Mucho de esto ocurre durante las campañas electorales, aunque la comunicación política ocurre en periodos no electorales, tanto como electorales. Hay como esta división entre la comunicación política electoral, que sucede en el proceso electoral, y la comunicación política en el gobierno, cuando ya estás en el gobierno y tienes que comunicar y convencer, digamos, a los ciudadanos de que las políticas públicas que estás implementando, la acción de gobierno que estás realizando es adecuada, ¿no?, para resolver sus problemas. Existe un debate muy interesante dentro de la teoría respecto a la comunicación política, si la opinión pública existe o no existe. No hay autores que explican que realmente es un mito y que más bien las élites son las que posicionan una opinión y la convierten en pública, y hay otros autores que explican que sí existe. ¿Usted qué opina? Pues mira, siempre va a haber esta idea de que por medio del uso de los medios de comunicación, ahora las nuevas tecnologías, las redes sociales, las élites políticas siempre están buscando cómo hacer una manufactura del consenso, es decir, cómo generar legitimidad de decisiones que toman las élites y cómo no quieren que se vean como impuestas frente a los ciudadanos, y por lo tanto con técnicas muy sofisticadas, a veces incluso hay quienes hacen una manipulación de la opinión pública, se construye o se legitiman decisiones, ¿no? Se crea un consenso, alguien puede decir ficticio, pero también es cierto que sí puede haber, digamos, ciertos temas que vengan, digamos, desde arriba hacia abajo, diría Sartori, ¿no? Desde la élite hacia el ciudadano, pero también hay temas que emergen, digamos, de la ciudadanía, que son importantes, por ejemplo, el tema del empleo, el tema de la seguridad, las demandas, por ejemplo, de la sociedad civil en México por una mayor participación, la preocupación por la corrupción que hay en las altas esferas gubernamentales. Esos son temas que no vienen tanto, digamos, de las élites y que los vemos día a día en los medios de comunicación, en la opinión pública, en redes sociales. Esos temas vienen de abajo y expresan una preocupación real
de los ciudadanos. Yo creo que eso sí es esas opiniones son reales, no son ficticias. Entonces, es cierto, por eso digo, la idea de comunicación política son discursos contradictorios a veces que chocan, digamos, entre los intereses de las élites y lo que quieren comunicar con los intereses de los ciudadanos y lo que estos quieren también hacerle llegar o hacerle saber a las élites de su inconformidad o lo que necesitan o lo que quieren, ¿no? Entonces, por eso la idea de comunicación política dice, bueno, el flujo quizás a veces pesa más el flujo que viene de mensajes desde las élites hacia los ciudadanos, pero también los medios de comunicación también juegan un papel muy importante y los ciudadanos también tienen a veces formas, ahora con las redes sociales se ha potenciado su capacidad de comunicarle tanto a los medios de comunicación y a las élites políticas demandas, necesidades, inquietudes, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí estoy un poco en desacuerdo en creer que toda opinión pública es ficticia. Al final de cuentas, es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Yo diría. ¿Y cómo ve el panorama electoral para el año 2018? Pues mira, yo lo veo complicado. Va a ser una elección muy competitiva. Por primera vez pronto vamos a tener compitiendo no solamente partidos políticos tradicionales, los que siempre han sido relevantes en la política mexicana, el PRI, el PAN, el PRD. Ahora también vamos a tener candidatos independientes, por ejemplo, y partidos emergentes, por ejemplo, el caso de Morena, o que va a ser su primera elección presidencial. Entonces va a ser mucho más más complejo de lo que había en el pasado, que era PRI, PAN, PRD, básicamente. Ahora tienes un partido también muy relevante más a la izquierda, tienes candidaturas independientes, son muchas las que se han registrado. Vas a tener ahora un papel más importante de las redes sociales respecto a lo que sí fueron importantes en 2012, ¿no? Hay que recordar que también tuvo, digamos, mucho énfasis el movimiento Yo Soy 132, pero ahora van a ser más importantes de lo que fueron hace 6 años. ¿Por qué? Porque la televisión, que era el principal medio de comunicación, lo sigue siendo, el principal medio de comunicación política, ha declinado fuertemente, digamos, su capacidad de influencia sobre los electores, sobre los ciudadanos, su capacidad de crear opinión pública, establecer agenda. Y las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, han venido ganando fuerza, digamos, como canales de comunicación electoral. Y yo creo que por primera vez vamos a ver una elección multicanal, ¿no? O sea, muy compleja, digamos, y además en un contexto de muy fuerte competencia. El resultado realmente es impredecible, ¿no? O sea, como en toda democracia, hay mucha incertidumbre en el resultado y eso es normal en cualquier proceso electoral en una democracia, ¿no? ¿Por qué considera que es importante la profesionalización de las campañas electorales en una democracia? Bueno, es importante en principio porque en las elecciones los partidos y los candidatos buscan ganar votos, buscan ganar elecciones, o al menos posicionarse, digamos, para ser un actor relevante en las instituciones políticas del Estado. Sin embargo, hay muchos factores que realmente están fuera del control o fuera del alcance de lo que un candidato, un partido político puede hacer. Te pongo un ejemplo. Es bien sabido que, por ejemplo, a mayor edad, el voto por ciertos partidos políticos, pronto el PRI se puede favorecer, digamos, ¿no? Uh-huh. A menor edad puede aumentar el voto quizás por Morena o por algún otro partido de oposición. Los ciudadanos que son más, digamos, más independientes, que no se identifican con los partidos, pues son más favorables de votar por candidatos independientes. Los ciudadanos de más escolaridad quizás son más proclives de votar por los partidos de izquierda que por el PRI. Pero todos estos factores en realidad ya están dados, o sea, antes de que ocurra un proceso electoral. Es decir, durante un proceso electoral no va a aumentar el número de jóvenes en el electorado, no va a disminuir el número de gente con escolaridad media o escolaridad alta, no se va a alterar el porcentaje de hombres o de mujeres. Son cambios demográficos que llevan mucho tiempo. Por lo tanto, son situaciones que ya están dadas de alguna forma para los partidos y los candidatos, sobre las cuales poco o a veces nada pueden hacer. Lo que sí pueden hacer los partidos y los candidatos, tanto los partidos como los candidatos de los partidos y los candidatos independientes, es lo que sí pueden alterar o lo que sí pueden tener a su alcance fuertemente es generar o conjuntar un equipo de campaña profesional con expertos, con gente que tenga capacidad de definir y posicionar mensajes atractivos hacia los electores,
que sea capaz de medir la opinión pública, que sea capaz de conocer cuáles son las inquietudes, las actitudes y las opiniones relevantes que tiene el electorado, con el fin de generar mensajes de campaña atractivos y por lo tanto ganar votos. O sea, realmente lo único que pueden hacer los partidos, por ejemplo, es generar buenas alianzas electorales con otras fuerzas políticas relevantes, seleccionar buenos candidatos y hacer campañas electorales profesionales con el tema correcto, con el tema adecuado y tratando de apelar a las necesidades y a los temas que realmente le interesan a los ciudadanos. También seleccionar candidatos que se vean competentes en esos temas. Es decir, si para la ciudadanía el tema de la seguridad, el tema del empleo, el tema de la corrupción son temas importantes, tú debes de seleccionar candidatos o debes de postular candidatos que sean creíbles, digamos, o sea, que tienen capacidades para poder lidiar con esos temas tan complejos que le preocupan a la ciudadanía. Las campañas electorales por eso son tan importantes, porque son de las pocas herramientas, los pocos elementos que realmente tienen los partidos políticos y los candidatos, tanto de partidos como independientes, para poder realmente ganar elecciones. Hoy en día lo que vamos a ver es lo que te comentaba hace un momento, va a ser una elección muy reñida, la de 2018, van a estar en competencia muchos puestos a nivel federal, a nivel local, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías y obviamente la campaña más importante que es la de presidencia de la República. Y realmente los aciertos en las campañas considero yo que se van a reflejar fuertemente en las intenciones de voto de los electores. Un error en una campaña va a ser muy costoso, puede significar quizás la derrota o un punto en donde ya no sea un candidato capaz de retomar una campaña ganadora, y un acierto puede ser capitalizado, digamos, o puede ser, digamos, muy importante para sus rivales, ¿no? O sea, entonces, en realidad, los errores y los aciertos en las campañas, el grado en que las campañas sean profesionales, cuenten con una buena investigación de opinión pública para saber qué es lo que quieren los votantes, tanto cuantitativa como cualitativa, estrategias de posicionamiento de mensajes y de atributos de sus candidatos, de construcción de imagen de un candidato. Ahora el uso de las redes sociales es muy importante, que tengan expertos también en manejo de redes sociales. Sobre todo esto es muy importante para los candidatos independientes que están en franca desventaja frente a los candidatos de los partidos. Porque si bien es cierto que hay muchos electores independientes o apartidistas que simpatizan con la idea de los candidatos independientes, y eso incluso son más que los que simpatizan con los partidos. Aún así los partidos en México tienen una estructura organizativa, tienen recursos de financiamiento público que viene del Estado, a los cuales los candidatos independientes tienen un mínimo o prácticamente nulo acceso. Entonces eso los pone en una situación de gran desventaja frente a los partidos. Para ellos va a ser muy importante, para todos en general, pero el uso de las redes sociales va a ser muy importante para los candidatos independientes, porque es una manera, digamos, son canales aún de bajo costo comparado con lo que representa el acceso a la radio, a la televisión u otras estrategias de movilización, digamos, masivas. Y las redes sociales te permiten dar a conocer tu mensaje, dar a conocerte como candidato y enfrentar un poco a los partidos en una situación, digamos, de tratar de reducir estas desventajas estructurales, ¿no? Entonces yo creo que las campañas van a definir el ganador en la próxima elección. Creo que todos van a llegar muy parejos, prácticamente van a arrancar todos muy parejos, tanto partidos, los tradicionales, con incluso fuerzas emergentes como Morena. Por ahí yo veo algún candidato independiente también empezando, si no muy parejos y también un poquito atrás, pero también como un competidor o competidora muy relevante, digamos. Y mucho de eso se va a repetir también en los niveles locales. Entonces, yo considero que ahora sí las campañas son las que van a definir prácticamente quién gana o quién pierde una elección en muchos niveles de la competencia política. ¿Es posible medir la opinión pública? Sin duda, la opinión pública, hay una amplia tradición en las democracias, tanto consolidadas como emergentes, de medición de la opinión pública, por ejemplo, a través de las encuestas, los sondeos. Ahora también las redes sociales te permiten, hay encuestas a través de redes sociales o, digamos, otras herramientas vía web que te permiten recoger la opinión de los ciudadanos. También mucho de lo que vemos en los medios de comunicación, las opiniones que también, o digamos los temas que se discuten, también son temas que en un momento impactan en la opinión pública del electorado. Por tanto, hay que estar también un poco hacer análisis de contenido de cuáles son los temas que en la agenda mediática son relevantes, sobre todo en las campañas electorales, porque esos temas serán muy probablemente los que los electores consideren como relevantes y con los cuales juzguen o evalúen
las capacidades de los candidatos. Por ejemplo, si el tema de la seguridad es un tema importante en los medios de comunicación, lo es porque también es un tema importante para la ciudadanía. Y los ciudadanos, a lo mejor, si el tema está siendo muy enfatizado en los medios de comunicación, lo tomarán fuertemente en consideración al momento de decidir por qué candidato o partido van a votar. Bueno, si el tema de la seguridad me preocupa, pues yo voy a escoger a algún candidato que tenga la mejor propuesta o que se vea más capaz, que tiene experiencia, por ejemplo, en lidiar con el tema de la seguridad, porque ya ha tenido en sus puestos anteriores capacidad de hacer algo con el problema y lo ha demostrado, ¿no? Entonces, claro que se puede, hay muchas maneras de medir la opinión pública. En general, las más científicas o las más representativas son los sondeos y las encuestas, que tienen muestras representativas de la población, porque esas nos permiten pues generalizar a partir de la muestra hacia la generalidad del electorado, ya sea en cualquier nivel, estatal, municipal o federal. Entonces, claro, yo considero que es muy importante. De hecho, cualquier, campaña debe tener un área fuerte, de medición de la opinión pública, con gente que sea capaz de interpretar las encuestas, los sondeos, las tendencias que ven los medios de comunicación en las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, pues bajo este contexto de complejidad del que hablábamos, la división está ofreciendo un diplomado sobre comunicación política y planeación electoral. Entonces no sé si podemos hablar un poquito sobre él. Claro, qué bueno que me preguntas. Mira, la idea pues es ofrecer, un producto de educación continua que nos permita mantener vínculos con con la sociedad en general, con los partidos políticos, con candidatos, con militantes, simpatizantes de los partidos, pero también con nuestros alumnos, con nuestra comunidad universitaria de egresados o también gente que está aún estudiando en nuestras aulas, con el fin de que conozcan cuáles las complejidades de las campañas electorales y la comunicación política en el nuevo contexto competitivo que tenemos en México, ¿no? Una competencia electoral cada vez más fuerte, cada vez más intensa. Y es por eso que la división está ofreciendo este diplomado en comunicación política y planeación de campañas electorales, en donde hemos realizado un esfuerzo en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno por conjuntar, académicos, gente que tenga, expertise en la investigación sobre estos temas, elecciones, partidos, campañas, comunicación política, pero también, sobre todo, gente que haya estado que haya ganado campañas, que haya tenido experiencia asesorando campañas, consultores políticos, ¿no? Expertos en temas de opinión pública, de diseño de campañas a través de redes sociales, planeación estratégica de campañas, entrenamiento de medios, saber cómo lidiar con los medios tradicionales, pero también con los ataques o con, esta interacción con los públicos en las redes sociales, ¿no? Es un diplomado bastante amplio, que tiene, son 9 módulos. A lo largo de estos módulos se revisan distintas áreas importantes o clave dentro de las campañas electorales, que van desde el contexto mexicano de la competencia electoral, cómo medir eficientemente la opinión pública, cómo planear estratégicamente una campaña, ¿no? Que sea rentable, que sea, por gente que es experta en el tema, cómo diseñar una estrategia de posicionamiento del candidato, de su imagen y del mensaje en los medios de comunicación, en las redes sociales, entre el electorado, saber del marco jurídico. Hoy en día, nuestro marco jurídico, el marco en México, es de los más complejos que hay en el mundo y más robusto hasta cierto punto. Pero pronto una campaña la puedes ganar incluso en una elección y la puedes perder en un tribunal electoral. O sea, en realidad, una campaña requiere un profundo conocimiento de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y los tiempos para hacerlo, porque nuestro marco jurídico establece tiempos muy específicos de pre-campaña, de campaña y de campaña, y hay cosas o actividades que están prohibidas en ciertos tiempos. Por lo tanto, también tenemos un módulo muy fuerte, enfocado en esta parte, en la parte jurídica. Tenemos un módulo muy amplio, te decía, de redes sociales, de campañas digitales, de marketing político digital, entrenamiento de medios, manejo de crisis también en las campañas, ¿no? Hoy las campañas, hay mucha negatividad, muchos ataques de unos candidatos hacia otros, de los independientes hacia los partidos, de los partidos hacia los candidatos independientes. Es muy importante saber cómo manejar la crisis dentro de las campañas, ¿no? Cómo manejar las campañas negativas a través de los distintos canales de comunicación que puede haber, ¿no? Los canales tradicionales basados en el contacto con los ciudadanos directo, los canales basados en medios masivos, la radio, la televisión, la prensa, y los canales basados en internet. Entonces,
digamos que el diplomado provee una serie de herramientas teóricas y metodológicas y prácticas para todo aquel interesado en los procesos electorales, en las campañas electorales y en generar campañas ganadoras, en campañas realmente que también propongan, o sea, porque también eso es algo muy importante, que coadyuven al proceso democrático en nuestro país, es decir, no solamente las campañas negativas o de contraste, sino que también sepan cómo posicionar un mensaje de lo que realmente le interesa a la gente, ¿no? El empleo, la seguridad, el combate a la corrupción, y cómo construir la imagen de un candidato que es capaz realmente de hacerle frente a estos problemas tan complejos de la sociedad mexicana. Entonces, este diplomado pues está pensado también para personas de carácter profesionalizante, personas que laboren los días viernes y los días sábados, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, de 9 a 1, los viernes es de 5 a 9. Empezamos ya en noviembre, el 17 de noviembre, y terminamos en marzo con una conferencia magistral del doctor Ismael Crespo, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Murcia en España, como conferencista magistral. Y bueno, el costo del diplomado es un precio, consideramos, bastante accesible, son 20,000 pesos, pero tiene diversos descuentos, es decir, tenemos un descuento del 25% para la comunidad universitaria, alumnos, exalumnos, trabajadores, profesores, docentes que estén interesados en tomar el diplomado. Tenemos un descuento del 15% para público en general por pago anticipado, este tiene que ser antes del 17 de noviembre, antes de que inicie el diplomado, y tenemos también la posibilidad de hacer el pago del diplomado en 2 exhibiciones, 10,000 pesos antes de que inicie el diplomado y 10,000 pesos a la mitad del diplomado. Así es, la idea pues es hacer lo más accesible posible este programa de educación continua pues al público en general y a los interesados. ¿Qué fechas son los diplomados? ¿Qué días se toman? ¿Y en dónde? Mira, las fechas, la sede va a ser aquí, la División de Derecho, Política y Gobierno. Las fechas es del 17 de noviembre al 16 de marzo y el horario es de 17 a 21 los viernes y los sábados de 9 a 13 horas. Son los horarios que están contemplados para el diplomado. Muy bien. Y aparte del conferencista magistral, ¿quiénes más van a venir a dar el diplomado? Mira, por ejemplo, tenemos en la parte de investigación de la opinión pública al maestro Paul Valdés. Él es consultor, es director de la empresa Parámetro Investigación, una empresa especializada en la medición de opinión pública y de mercado. Hay profesores, digamos, de la división y del departamento. Por ejemplo, estoy en mi caso, está el doctor Fernando Barrientos del Monte en la parte del marco jurídico, digamos, de las elecciones. Está el doctor Jesús Aguilar también en la parte de opinión pública, que compartimos un módulo. Está la maestra Esmeralda Mandujano, que es experta en temas de posicionamiento de imagen y de mensaje. Está el maestro Ricardo Joya, que es un experto en manejo de crisis y en entrenamiento de medios. Está, por ejemplo, el doctor Juan Manuel Ortega Riquelme, que también él es experto en la parte de marketing político digital, ha estado en varias campañas electorales. Es decir, tenemos un pool, digamos, de expertos y de investigadores con una amplia experiencia en el tema de las campañas, en la cuestión electoral. Y bueno, pues eso, ahora sí que esperamos que sea un programa atractivo para la gente. Entonces, el diplomado se llevaría a cabo los días viernes y sábado. Así es, para tratar de, digamos, que lo aproveche gente que está laborando. La idea es que sea un programa que sea compatible con sus actividades laborales. Sí, que en las sesiones pues estarían estudiantes, personas que trabajan, ¿no? Si el objetivo es que también haya variado El objetivo es que haya interacción, o sea, que está dirigido a gente que está dentro de los partidos políticos, pero también gente que está fuera de los partidos políticos, más desde el ámbito independiente, la sociedad civil, estudiantes también, académicos. La idea es que sea un espacio plural de discusión y de intercambio de conocimientos sobre temas sobre campañas. En realidad, entre los requisitos de ingreso, pues no hay un requisito en específico, está dirigido al público en general. Esto es muy importante, pueden acceder al diplomado, solamente cubriendo también es importante, al ser un programa que oferta la Universidad de Guanajuato, tiene que cumplir con ciertos, digamos, requerimientos de evaluación en todo programa de educación continua. Al final de cada módulo se hace una pequeña evaluación y quien cumpla con las evaluaciones y con el número mínimo de asistencia, que es el 80% del diplomado, se hará acreedor a un diploma con valor curricular por parte de la Universidad de Guanajuato como la instancia que lo otorga.
Muy bien. ¿Tienen alguna página de Facebook, de internet, algo donde podamos ponernos en contacto? Claro que sí, mira, la página es www.comunicacionpoliticaug.com. También hay un correo electrónico para resolver dudas, sobre todo estamos muy atentos, es diplomadocomunicacionpolitica@ugto.mx, y también tenemos perfiles en redes sociales, en Facebook, en Google Plus y en Twitter. Así que ahí estamos disponibles para resolver cualquier duda o inquietud que tengan sobre el diplomado. De todas maneras, en la página del Aguijón van a encontrar todas las direcciones electrónicas del diplomado. Pues bueno, ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que se haya parecido interesante, Luisa, y pues un placer haber estado en el espacio. Sale, nos vemos. Bye, Chao. bye.